Creo que no quedó ningún niño, ya se fueron todos. Bueno, pero gracias a Dios tenemos completo todo. Si estarían los niños aquí no tendríamos dónde estar. Salude al que tiene al lado, dígale, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Dígaselo, afloje un poco esa cara de seriedad que tiene. Bueno. Acá el hermano Hernán no tiene nadie al lado. Tenga misericordia alguno y salúdelo. Bueno, como verán, este saludo ha sacado en la mayoría de ustedes una sonrisa. ¿Sabe de qué habla eso? Del tema de esta noche. Nuestras emociones. ¿Quién controla nuestras emociones? Levante la mano, ¿quién lucha con sus emociones? Everybody. Todos. No hay nadie que no luche con las emociones. Lo que ustedes tienen ahí es la imagen de Intensamente 2. ¿Quién vio Intensamente 2? Y claro, es la película más taquillera y de mayor éxito de los últimos tiempos. La niña personaje se llama Riley. Intensamente 1 habla de 5 emociones que luchan en su interior: enojo, alegría, temor, miedo, furia. Y en la adolescencia incorpora 2 nuevas emociones que son la ansiedad y la vergüenza. Si me trae un vasito de agua. Gracias. La ansiedad y la vergüenza como parte de su adolescencia. Y claro, ha tenido un éxito tremendo porque después de la pandemia, con todas las emociones que surgieron estando encerrados, tanta depresión, tanta angustia, tantos temores, esto ha sido un boom. Ustedes saben que hace más o menos 20 años un autor, David Goleman, escribió un libro acerca de la inteligencia emocional. Antes hablábamos mucho de la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional abrió el camino para que uno piense en sus emociones, cómo las gestiona. De esto se trata la inteligencia emocional. Y fue un boom tremendo todo el tema de las emociones. Ahora el boom es la inteligencia artificial y no sé dónde vamos a terminar con todo eso. Pero en realidad cuando uno habla de las emociones, debes saber que estamos en un momento donde tenemos que entender, el propósito de este mensaje es entender quién va a controlar nuestras emociones. Si las emociones nos van a controlar a nosotros, o Dios tiene algo para decirnos que es el creador. Nuestras emociones nos pueden llevar al tercer subsuelo. Nuestras emociones nos pueden llevar a tomar equivocaciones y decisiones que nos vamos a arrepentir toda la vida. Un muchacho que tiene problemas de consumo, tiene un desamor, un problema emocional, y quizás llevaba meses sin consumir y dijo, bueno, ya está. La que amaba no la tengo más, que se vaya todo, va y se da un saque, ¿no? Y arruina todo un proceso. Una chica que se siente en su casa agobiada por un entorno familiar negativo, está dispuesta para escapar, para ser abortada de su casa, caer en las manos de un hombre casado que le promete un montón de cosas que ninguna es cierta y termina embarazada en una situación tremenda. Las emociones muchas veces nos llevan a cometer errores. Los padres a veces en un momento de enojo con un hijo le decimos cosas que si lo pensaríamos después de 5 minutos contamos hasta 20, damos una vuelta, pateamos un árbol y volvemos, no le diríamos lo que le dijimos. Y no sabemos cómo podemos marcar el corazón y la mente de un niño. Evidentemente el tema de las emociones hoy es casi un gobierno. De hecho, el año pasado el pastor Gerardo Ferace tocó un tema que era emocracia, el gobierno de las emociones. Hoy puede haber cualquier debate ideológico. Por ejemplo, imagínense si el tema de hoy fuera el aborto. Y entonces en un auditorio, imagino que acá serían todos pañuelitos celestes, pero puede haber pañuelitos verdes. Y son todos bienvenidos porque Dios los ama a todos. Y de pronto va a haber una discusión acalorada en nivel ideológico. Y que sí, que el aborto y esto y lo otro. Y nosotros que creemos que el ser humano es ser humano en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí allá hay un ser. Y por eso creemos en el derecho a la vida. Y porque la Biblia dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y allí va a haber una discusión ideológica. Pero de pronto, si en esa mesa hay una chica que abortó,
y dice, yo siento que lo que hice está mal o lo que hice está bien, nadie va a decir una sola palabra. Porque mientras alguien dice yo pienso, hay discusión. Pero si alguien es la democracia, es el gobierno de las emociones. Entonces, al pensar en todo esto de las emociones, uno tiene que entender que las emociones nos informan de cómo procesamos la vida. De nuevo, las emociones lo que nos están dando datos es cómo procesamos la vida, cómo procesamos las malas noticias, cómo procesamos las cosas que nos dicen, cómo procesamos lo que consumimos en las redes sociales. Todo eso viene a nuestra torre de control, que es la mente, y genera emociones. Las emociones no vienen como un gas o como un fantasma que nos atrapa. Las emociones son el resultado de algo que pasa, de algo que pienso o de algo que me dicen. Ahora, el punto de fondo de esto es, ¿qué hago con las emociones? Muestreo de la semana. Una querida hermana que después de un largo tratamiento recibe el alta médica y el doctor le dice, estás limpia. Y en la grabación que me hacía decía, no tengo palabras para agradecer al Señor que ha sido tan bueno conmigo y que ha tenido misericordia de mí, no siendo yo digna. Estaba llena de agradecimiento, de alegría por una buena información que había recibido. También esta semana, queridos hermanos, jóvenes extraordinarios de la iglesia, han hecho una labor tremenda con chicos desamparados que tenemos en la iglesia. Y cada vez tenemos más. Y la angustia, la preocupación, el miedo y el temor que genera esa situación, porque uno no encuentra solución, por cómo viven, porque no comen, porque están enfermos, y todas estas situaciones que ocurrieron le generan sentimientos. O el llamado de una querida hermana, que su hijo que consume se descontroló y descontroló la familia y está desesperada y no sabe. Las cosas que suceden, las cosas que nos dicen, las cosas que escuchamos, las cosas que vemos, las procesamos con sentimientos que nos pueden llevar al peor de los mundos o que nos pueden llevar de alguna manera a entender que Dios también tiene el control de nuestros sentimientos. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Bueno, el propósito es acudir al creador de nuestras emociones, que es Dios, y dejar que su palabra nos pueda ayudar. Así que yo les voy a llevar a un versículo, un capítulo, que no lo tengo ahí en el PowerPoint, que es el Salmo 43, son apenas 5 versículos, y si querés hacer un ventaneo y lo pones acá para la gente que no tiene Biblia, si usted tiene Biblia, vamos a ir ahí al Salmo 43. Antes de leerlo, les quiero decir que los salmos en la Biblia son 150 y han sido divididos en 5 libros. El Salmo 42, que empieza como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿se acuerdan? Y el Salmo 43 son un solo poema. De hecho, está dividido en 3 partes. Y estos 2 salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43, son el principio del libro 2 de los Salmos. Hay un midrash, es la palabra hebrea para hablar de un comentarista hebreo en los tiempos del Talmud, y él decía estas palabras: así como Moisés dejó 5 libros para dejar la ley de Dios para el pueblo, David dejó 5 libros para que el pueblo de Dios pueda alabar. Este es el segundo libro, 42 y 43, dividido en 3 estrofas, con un coro que se repite, y es el versículo clave con el cual vamos a ver quién va a controlar nuestras emociones. Dice la Biblia así, yo voy a leer en la misma versión que está ahí: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Pero por qué me has desechado? Observen las contradicciones en las que está metido este hombre. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Señor, envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y aquí está el coro que se repite. Capítulo 42, versículo 5. Capítulo 42, versículo 11.
capítulo 43, versículo 5. Todos juntos en voz alta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Señor, asístenos con tu Espíritu Santo para entender esta verdad y salir de este lugar viendo a Dios. Señor, guíanos por tu Espíritu. Toma esta palabra para bendición. Tú conoces el auditorio, la vivencia de cada uno. Trae paz y bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? ¿Quién controla nuestras emociones? Esta semana hablaba con un hombre y le decía, mira, vos sos un cristiano extraordinario, sos un buen padre, amás a tus hijos, servís a Dios, compartís el Evangelio con quien quiere, pero quiero hablarte como un amigo. Vos tenés un problema con la ira tremendo. Y la ira se descontrola en tu vida. Y la verdad que cuando estás iracundo, parece que no sos cristiano. Cuando estás iracundo decís cosas que te arrepentís a los 5 minutos. Tus hijos conviven con un papá iracundo. Tu esposa convive con un hombre iracundo. Tenés que admitir que tenés un problema con la ira y te necesitas gestionarla con la palabra de Dios, dejar que Dios por su Espíritu trabaje en tu interior, porque si no ese sentimiento que te controla te va a arruinar a vos y va a arruinar a todos los que te rodean. Yo pensé que se iba a sentir ofendido, pero cuando el Señor te muestra que tenés que decir algo y lo decís con amor, no acusando a la persona, nunca juzgando a la gente. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. La Biblia dice que no tenemos que juzgar para no ser juzgados. Y la verdad, muchas veces las cosas que hablamos son juicios. Nos sentamos en una mesa, comemos una pizza, tomamos una coca, hablamos de la gente y juzgamos. Y hay una línea que no hay que cruzar si esperamos que Dios pueda bendecir. Entonces, cuando uno confronta con amor y con verdad, sin juzgar, hay una actitud receptiva del otro lado. Y este muchacho me dijo, la verdad que sí, estoy tratando de salir de este infierno que es la ira y cómo me complica. Así que al ver este salmo, el salmista está en una situación muy particular. Si ustedes van al título del 42, otra vez, 42 y 43 es un mismo poema, ¿ok? Y es el primero del segundo libro de los Salmos. Dice, masquil para los hijos de Coré. ¿Quién eran los hijos de Coré? Bueno, si uno va al Antiguo Testamento, va a descubrir que los hijos de Coré y los hijos de Coat eran el coro que alababa al Señor en las fiestas especiales que ocurrían en el templo. Por una persecución, por una situación adversa, los hijos de Coat y el salmista no podían estar en el templo. Estaban en la zona norte de Palestina, de Israel, lejos del templo. Para nosotros hoy no sería un problema. Si vos querés alabar al Señor, podés venir este domingo para acá, pero podés cantar en cualquier lugar de tu casa, ¿ok? Yo, por ejemplo, soy bueno cantando cuando me baño. Así no me escucha nadie. Porque saben que cuando yo era jovencito fui a aprender a tocar guitarra. Fui con un pastor amigo que está en San Francisco ahora, Oscar Peberengo, que toca muy bien la guitarra. Y cuando fui un mes me dijo la profesora de música, vos como músico vas a ser buen predicador. Así que me volví y no agarré más la guitarra. Él toca bárbaro, ¿no? Así que canto en el baño, pero usted puede cantar en cualquier lado. No es que necesite un lugar físico para alabar al Señor. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos de Israel, ciertas fiestas solemnes solamente se hacían en el templo. Por eso, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, Israel multiplicaba por 2, por 3 y hasta por 4 su población habitual. Porque en la mayoría de ciudades había sinagogas. Y las sinagogas eran un lugar donde la gente leía la ley y aprendía de la ley, pero no alababa al Señor. Las fiestas se tenían que hacer en el templo, y el templo estaba en Jerusalén. Y el salmista no estaba en el templo, estaba lejos, entonces habla y piensa lo que la gente dice, habla de los enemigos, cómo se burlan los enemigos, se autocuestiona dónde está Dios, por qué no le responde, se siente abatido, se siente angustiado, se siente frustrado, y 3 veces se interpela en sus emociones. ¿Cómo se interpela?
Se pregunta a sí mismo, no le pregunta al otro. ¿Y qué pregunta? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Espera en Dios, en el Dios mío, en el Señor mío. ¿Saben que la palabra abates, ese verbo, en arameo, significa en nuestra lengua castellana escoger, arrugarse, achicarse? Lo que él está diciendo, ¿por qué me arrugo, se me achica el alma por no poder estar en el templo de Dios y por la adversidad que me rodea? Podríamos decir, el salmista se estaba deprimiendo. Y entonces aquí, en la interpelación, la primer parte, en los versículos 1 al 5 del Salmo 42, todos los sentimientos que ustedes van a encontrar ahí son negativos. Temor, frustración, angustia. En la segunda parte, intenta buscar a Dios, pero siguen los sentimientos negativos. Pero en la tercera parte, en el Salmo 43, hay una bisagra extraordinaria que está en el versículo 4. Y en el versículo 4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios mío. Hay un cambio de emociones, casi mágico, que no es mágico, sino que es divino, porque se encuentra con Dios. El gran secreto de las emociones, te lo voy a decir en argentino, es si cuando las emociones embargan tu vida, ves o no ves a Dios. Y este es un tema central de la vida cristiana. ¿Cuándo cae una persona en pecado? Cuando deja de ver a Dios. ¿Cuándo la vida se nos vuelve temporal? Cuando dejamos de ver a Dios y todas las decisiones de la vida tienen que ver con dinero, con plata, con trabajo, como si no va a haber una vida venidera, si no hay una perspectiva espiritual que toda la Biblia nos dice. ¿Cuándo la familia se vuelve temporal? Cuando dejamos de ver a Dios en la familia. ¿Cuándo la pareja se vuelve temporal? Triste, agriada, dificultad. Cuando dejamos de ver a Dios. Con las emociones pasan lo mismo. Porque las emociones llegan a nuestra vida y si yo no veo a Dios, las emociones me llevan a un punto en el cual, como el salmista, decimos, ¿por qué te abates, oh alma mía? Así que para pensar quién controla las emociones y para entender el proceso del Salmo 43 en mi propia vida, hay tres conceptos sencillos que yo tengo que entender. Primero, tengo que entender cómo funcionan y qué son las emociones. En segundo lugar, necesito experimentar el control de Dios. Necesito ver a Dios en mis emociones. Y en tercer lugar, tengo que cumplir la materia más difícil de esta carrera espiritual. Aprender a esperar en Dios. Que es difícil, pero que es una bendición en la vida. Vamos al primero de esto. Entendiendo nuestras emociones. Allí tienen las 5 emociones de la película Intensamente. Allí está furia, está tristeza, está alegría, está temor. Y cada una de esas emociones estaban en el corazón de esta nena y les costaba entenderla. Y es muy importante la figura que van a ver ahora, y es la mente. Y allí están las emociones. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque quiero que se les grabe este concepto. La mente es la torre de control de la vida. De nuevo, la mente es la torre de control de la vida. La Biblia dice en Proverbios 23:7, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que yo tengo en mi mente va a determinar lo que creo de mí, va a determinar lo que siento y sobre todo va a determinar la perspectiva que yo tengo de Dios. Entonces yo tengo que entender que mi mente es una torre de control. ¿Cómo funciona una torre de control en un aeropuerto internacional? Los aviones están en vuelo y están en espera. Vienen vuelos de todos lados, aeropuertos como el de Nueva York, como el de Barcelona, como el de Tokio. Son aeropuertos que tienen una frecuencia impresionante. Los aviones aterrizan cada segundo, hay pista y hay una torre de control que le dice, sí puede despegar, sí puede llegar, espere un poco, está complicado, empiece a dar vueltas. Y a veces a mí me ha pasado que en veces que he tenido a predicar me han tenido dando vueltas y vueltas porque no había lugar para aterrizar.
De hecho, aprovecho para decirle, los próximos 2 fines de semana no vamos a estar aquí, voy a estar predicando con Esther en República Dominicana en 2 congresos, uno en Santiago de Caballeros y otro en Puerto Plata. Oren por nosotros para que el Señor nos use, nos lleve con bien y nos traiga con bien. Torre de control. Entonces, nuestra mente es como la torre de control, que viene un pensamiento y yo necesito filtrar de dónde viene ese pensamiento. Entonces yo voy a decidir con mi mente si ese avión va a aterrizar o no va a aterrizar. Allí en la cabecita de Riley, esto es todas las figuras de la película, están todas las emociones y la dificultad que tiene un niño y una preadolescente para manejar las emociones. Pero todo pasa en la torre de control. ¿Y qué pasa en la torre de control? Tengo que entender cómo funcionan las emociones. Lo primero que tengo que entender es que las emociones están en el corazón de nuestro ser y reflejan que fuimos hechos a la imagen de Dios. Porque Dios es un Dios emocional. La Biblia habla que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia habla de que Dios se enoja cuando sus hijos van a la idolatría. La Biblia habla de que Dios es compasivo. La Biblia habla de que Dios se deleita y se pone feliz cuando sus hijos vuelven. Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, en donde el padre figura a Dios, está expresando esto. ¿Y por qué decimos que hablan las emociones de que somos creados a la imagen de Dios? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpos. Pero usted no dice en la Biblia que la mano poderosa de Dios, los ojos de Dios están contemplando. Sí, sí, eso en teología se llama expresiones antropomórficas. ¿Qué quiere decir? Se le da una forma de hombre en la Escritura solamente para explicar o ser enfático en algo de Dios. Pero Dios es espíritu. Y entonces si la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿en qué somos semejantes a Dios? En una sola cosa, en la personalidad de cada uno. ¿Y qué es nuestra personalidad? Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios tiene pensamientos. La Biblia habla de las emociones de Dios y algunas de esas emociones están reflejadas en sus atributos y algunos de esos atributos son comunicables a nosotros. Por eso el día que recibes a Cristo como Salvador, el amor de Dios inunda tu corazón y entonces el mandamiento habla de que ames a tus enemigos. No podemos con nuestro amor, pero nos ha inundado el amor de Dios. Y ese atributo comunicable me hace que siendo semejante a Dios puedo tener sentimientos como lo de Dios. Problema si no querés perdonar a alguien, ¿no? Pero la Biblia también habla de que Dios tiene voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios nos ha dado capacidad para decidir. Así que las emociones están hablando de que fuimos creados a la imagen de Dios. Las emociones están hablando de que Dios tiene emociones. Pero las emociones también son un don de Dios para actuar. No tenemos que permitir que las emociones nos gobiernen, nos manejen, nos depriman. Sé que en algunos casos, en situaciones tan difíciles de la vida, las emociones terminan enfermando la mente y la patología requiere el tratamiento de un psicólogo o un psiquiatra. Por supuesto que es así. Como se enferma el hígado, se enferma la mente. Pero es cierto que muchas de las emociones, si nosotros podemos llevarlas a los pies del Señor, en lugar de hundirnos, nos pueden llegar a ver qué hacemos con la torre de control. Mira, te quiero mostrar cómo un personaje de la Biblia, que es Saúl, no supo manejar la torre de control de su mente. Allí la palabra de Dios dice que es disgustado por lo que decían. Saúl, el rey de Israel, se enfureció y protestó y dijo: a David le dan crédito por 10.000 y a mí por miles. La Reina Valera dice: David mató a 10.000 y Saúl a sus miles. Lo único que le falta, dice el rey, que a partir de esta ocasión le den el reino. Y Saúl empezó a mirar a David con malos ojos, dice otra versión, con recelo. Saúl manejó mal la torre de control. Escuchó un canto del pueblo que decía: Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. ¿Y qué hizo? Lo llevó en su mente y dijo: este es el que me quiere derrocar a mí. Y escúchame, a partir de ese momento, manejando mal una circunstancia, se llenó de ira, se llenó de resentimiento, se llenó de maldad,
durante 10 años persiguió a David para matarlo y él terminó muerto. Podría hablar toda la noche de la mala gestión de las emociones cuando escuchamos algo, cuando pasa algo, sentimos algo y en lugar de tomar la torre de control y decir, che, este avión, ¿viene de Dios o viene del diablo? ¿Esto que estoy pensando es real? ¿Solo escuché una sola campana o escuché las dos campanas? ¿Esto que estoy pensando, está bien que sienta lo que sienta? Este sentimiento que me está embargando, porque miré en las redes sociales que a mi compañero le pusieron 10.000 likes y a mí ninguno. ¿Está bien lo que estoy pensando? La Biblia nos muestra la torre de control de Filipenses capítulo 4, versículo 8. La palabra de Dios gestiona nuestras emociones diciéndote, entendé que tenés una torre de control y podés elegir qué avión va a aterrizar. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, esto que estoy pensando, ¿es verdadero? ¿O lo que me están diciendo es mentira y me está llevando a juzgar a una persona? ¿Esto que estoy pensando es honesto? ¿Viene de parte de Dios o viene de parte de personas que no aman a Dios? ¿Esto que estoy pensando es justo o estoy juzgando a la persona y estoy teniendo un sentimiento contrario hacia ella? ¿Esto que estoy pensando es puro o es fruto de la corrupción? Esto que estoy pensando es amable, requiere alabanza, y ahí tenés todos filtros de pensamientos en la torre de control de tu mente. Entonces, este es un tema fundamental. Yo tengo la torre de control para elegir si voy a dejar que esos pensamientos me hundan, el temor me hunda, la angustia me hunda, el miedo me hunda, o lo voy a llevar a la torre de control de mi mente y voy a saber de quién viene. Quiero decirles que al hablar de este tema, yo tengo mi propia batalla con las emociones. No crean que acá está el hombre superado, no es así. A veces cuando tengo angustias no puedo dormir. Cuando tengo preocupaciones me despierto a las 3 de la mañana y demoro 1 hora para volver a dormirme. ¿Saben qué hago con las preocupaciones? Las llevo a los pies del Señor. Y digo como el salmista, ¿por qué te abates, Gustavo, con esta preocupación? Espera en Dios, llévalo en oración. Muchos de ustedes han sido parte de mis oraciones a las 3 de la mañana porque el Señor me trae nombres y a algunos les he mandado mensajes o versículos y he dicho, Dios, carga en mi corazón por orar por vos. Y finalmente me duermo. Pero tengo que entender que y esa es la manera de entender las emociones. Así que cuando te embargue la tristeza, cuando te embargue la angustia, cuando te embarguen sentimientos de bronca, de furia, de resentimiento, de venganza, anda a tu torre de control que te ha dado Dios. A la palabra de Dios como principio y empezá a pensar si lo que sentís viene de Dios o viene del enemigo. ¿Viene de Dios o viene de tus temores? La cosa empieza a cambiar. Segundo, necesito experimentar su control. El versículo 3 de este salmo dice, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte. Me conducirán hasta el templo donde habitas. Me acerqué entonces a tu altar, mi Dios. Y allí, ¿dónde allí? En el altar de Dios. ¿Qué es el altar de Dios? La intimidad con Dios. ¿Qué es el altar de Dios? La mesa de tu cocina con la Biblia abierta, el mate y el café. ¿Qué es el altar de Dios? El lugar donde orás con Dios. ¿Qué es el altar de Dios? El lugar donde se te acomodan todas las emociones. Me acerqué entonces a tu altar, mi Dios. Y allí, ¿dónde en tu altar? Mi Dios, ¿quién? Dios. Te alabaré al son del arpa, porque tú eres mi Dios, gozo y alegría. Señoras y señores, las emociones del salmista cambiaron. Pregunta del millón, ¿cambió la realidad? No. ¿Quién cambió? Él. ¿Quién lo cambió? Dios. Hasta ahora miraba que no podía ir a Jerusalén a adorar. Se sentía frustrado porque estaba lejos de Dios. Empieza el poema en el Salmo 42:1 como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Clamaba por el Dios vivo. Sigue angustiado, pero cuando entra en el altar, en el lugar personal, la realidad no cambió. No pudo volver al templo, pero tiene alegría y gozo que solamente Dios se lo dio. ¿Dónde está el secreto? Vio a Dios.
Es el hombre que entra a la sala de terapia intensiva y la puerta va y ven hacia así. Los familiares quedan de este lado, vos vas con la camilla, empezás a ver las luces de la sala de operación, te empiezan a hablar, te pinchan el brazo, te empiezan a poner una anestesia, te queda menos de 1 minuto para dormirte. Y vos decís, Señor, estoy en tus manos. Y viste a Dios en la misma circunstancia que antes de entrar ahí. ¿Te puedo hacer una pregunta al corazón? ¿Cuánto hace que no ves a Dios? Gustavo, ¿cómo se mira a Dios? Por su palabra. Él ve a Dios y clama pidiendo 2 cosas: luz y verdad. ¿Por qué? Porque la luz y la verdad son como un camino que Dios abre cuando todo está cerrado. Cuando no sabes qué hacer con tu vida, tenés que pedir por luz y por verdad. Cuando no sabes cómo manejar una relación familiar, tenés que pedir por luz y por verdad. Cuando no sabes cómo manejar una situación económica de tu vida, tenés que pedirle a Dios luz y verdad. La Biblia habla muchísimo de la luz y la verdad de Dios como manera para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos engañan. Dice Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice que es engañoso y perverso. Entonces, cuando yo recibo la luz del Señor, Jeremías 17:9, mi corazón que me engaña, es iluminado el engaño y me doy cuenta que lo que estoy sintiendo no tiene que ver con lo que Dios dice. Señor, ¿cómo voy a seguir adelante? Estoy engañado, estoy desesperado, mando mensajes de texto a todo el mundo, busco una salida, no sé qué voy a hacer, todavía no lo vi a Dios, pero entro al altar de Dios y me viene la luz de la palabra de Dios para decirme, tranquilo, Dios está en control. Él es el soberano, es el refugio. La Biblia dice que con su palabra sustenta todas las cosas. Es el Dios que conoce un cabello que cae de mi cabeza. Es el Dios que sabe a mis hijos cuando salen de mi casa y los encomiendo a la gracia del Señor. Es el Dios que sabe que en el diagnóstico que me dieron, Él está en control y Él sabe lo que quiere para mi vida. El gran problema es que cuando las emociones nos embargan, no vemos a Dios. Y cuando el salmista fue al altar, pidió por luz y por verdad. Envía tu luz y tu verdad y entonces me guiarán. Sabré cómo salir de este brete. Todavía mi alma está abatida, pero yo voy a poder ver a Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te falta luz? Pedísela a Dios. Jesús es la luz. Pero habla de luz y de verdad. Y acá viene lo más importante, porque las emociones nos engañan. Hablaba con una chica que me decía, me convencieron que no sirvo para nada. ¿Te lo dijeron alguna vez? Me convencieron que nunca voy a lograr nada. Y eso me llevó a tal frustración que cada vez que tenía que empezar una carrera o tenía que hacer algo, mis emociones me embargaban y el pánico me paralizaba porque yo estaba convencida que todos pueden y yo no puedo. Hasta que Dios puso al lado un hombre que me dijo, estás equivocada, vos podés. Y vi que Dios pensaba totalmente distinto de lo que yo pienso de mí mismo. ¿Qué piensa Dios de mí? Que soy su especial tesoro. ¿Qué piensa Dios de mí? Que soy una persona llena de dones que el Señor me ha dado. Miren, uno de los temas que me dieron para tratar en República Dominicana es no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. ¿Sabes cuándo se desperdicia la vida? Cuando tenemos una imagen pobre de nosotros mismos porque no podemos ver lo que Dios piensa de mí. Nos engañan lo que opinan los otros, nos engaña el sistema. Muchachos, miren, yo veo todo este grupo de jóvenes. Qué bendición que nuestra iglesia está llena de jóvenes. Pero yo les voy a decir algo, muchachos. Si la manera en que ustedes piensan va a ser manejado por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, por TikTok, y todo lo que ustedes ven ahí creen que es la realidad, y no permiten ver lo que Dios dice en la palabra acerca de ustedes, van a desperdiciar la vida.
Si los influencers le van a marcar a ustedes en las redes sociales cómo tienen que vivir y no Dios cómo tenés que vivir en la vida, vas a desperdiciar la vida. Por eso esto es un tiempo en el cual yo tengo que entender que las emociones me están interpelando. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Cuánto importa la palabra en mis decisiones? ¿Cuánto le creo a Dios? ¿Le creo o no le creo a Dios? Vengo acá y tuve un momento de oración extraordinario, levanto las manos y digo que Él es soberano. Ahora, cuando las emociones me embargan, ¿le creo lo que dice la palabra o creo lo que dice mi mente? ¿Te das cuenta? La torre de control tiene que creer a Dios, no lo que dice mi mente. ¿Sabés que el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 y dice, porque me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo les quiero decir algo. Si el sistema con las redes sociales ha marcado tu filosofía de vida, tu escala de valores y tu imagen de vos mismo, vas a desperdiciar la vida. Pero si en esta noche te das cuenta que la torre de control la tiene que manejar Dios con su Espíritu, porque Cristo vino a tu vida, perdonó tus pecados, entró en tu corazón y tenés el poder del Espíritu Santo para creerle a Dios. Eso es lo que vos tenés que decidir. ¿Le vas a creer a las redes sociales o le vas a creer a Dios? Porque nos vivimos engañando. Enfrentamos problemas. Hoy hablaba con mi esposa y le decía, Esther, la vida es aflicción. Ojalá no existiera la aflicción, pero existe. Yo miro acá y escaneo los rostros. No conozco la vida de todos, pero de muchos sí. Y están pasando momentos de terribles problemas. Problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos. Es imposible no tener sentimientos difíciles para enfrentarlo. El punto es si la torre de control de mi vida la va a manejar esos sentimientos o le voy a creer a Dios. El salmista decide salir de la trampa de las emociones. Dice la Biblia en el Salmo 119, 45, viviré con toda libertad porque he buscado tu palabra y tus preceptos. La palabra y las promesas de Dios te dan libertad. La torre de control tiene que estar llena de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuanto más promesas de Dios están en la torre de control, menos sentimientos negativos va a haber en tu vida. Cuanto más le creas al sistema, más sentimientos negativos va a haber en tu torre de control. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las angustias del justo. Claro que sí, todos tenemos angustias. Pero hay una promesa que hay que creer. ¿de todas qué? Me librará el Señor. Así que el salmista encuentra gozo. Versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y gozo. ¡Wow! ¿Cómo cambiaron las emociones? Vio a Dios. El salmista encuentra fortaleza. Versículo 2, tú eres el Dios de mi fortaleza. Encuentra un gozo exultante, encuentra luz, encuentra verdad. Permití que la torre de control de tu vida, el Espíritu Santo la tome y puedas ver a Dios. Y termino con la última de todas estas. Ayúdame aprendiendo a esperar en el Señor. Dale un clic, por favor. Dice Jeremías capítulo 40, versículo 31. A ver si podemos. Dice así, y con esto termino. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera. Dice el capítulo 40, dice el mismo 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas cual las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Dice Isaías 25:9, este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aprender a esperar en el Señor significa lo que el salmista en el 43 aprendió. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor. La espera tiene un tiempo desde cuando yo oro
hasta que viene la respuesta del Señor. Y voy a robarle una verdad, permiso pastor, que nos enseñó el jueves, el pastor Egardo. Él dijo, a veces las respuestas de las oraciones se demoran porque hay un proceso de obediencia que yo tengo que cumplir. ¿Lo dije bien? Perfecto. Y para mí fue una palabra tremenda, porque muchas veces en esperar al Señor, mientras no llega la respuesta, ¿quién me gana? La ansiedad, ¿verdad? Nos volvemos ansiosos. ¿Y por qué no viene la respuesta del Señor? Si yo le estoy pidiendo a Él. Y hay un proceso, como nos enseñaba Egardo, que es un proceso de obediencia que tiene que ver con lo que Dios tiene que trabajar en mi carácter. A veces en esperar al Señor se purifica la vida. A veces en esperar al Señor se confiesan los pecados ocultos. A veces en esperar al Señor se aprenden nuevas promesas de Dios. A veces en esperar al Señor se tienen vivencias espirituales, no prestadas, propias, no las vivencias del pastor o del líder o el que me discipula, mis propias vivencias. Mientras espero descubro un Dios soberano, mientras espero descubro un Dios que provee, mientras espero descubro un Dios amoroso, mientras espero descubro un Dios que me acompaña, que camina conmigo, que está a mi lado. Si no espero, no descubro todo eso, tiene que ver con mi carácter. La espera en Dios es una bendición, pero es una escuela. Y en un mundo de café instantáneo y sopa instantánea, los procesos espirituales no son instantáneos. La pregunta es, y con esto sí termino, ¿qué tengo que aprender a esperar? Dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. Termino acá. ¿Cuántos hemos llegado en esta noche a este lugar batallando con nuestras emociones? Todos. Cuando yo era jovencito me enseñaban en la iglesia que no tenía que hacer caso a las emociones. Que hacer caso a las emociones no era espiritual. No es así. Dios nos ha creado así. Son parte de nuestra creación. Pero acordate, las emociones es una manera de entender cómo reaccionamos a la vida, a las circunstancias y sobre todo a Dios. Entonces, Gustavo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que llegar como el salmista, con mis desesperaciones, con mis miedos, con mis angustias, y llegar al altar, a la presencia del Señor. Tenés que estar solito con Dios. No vas a poder manejar esto solamente viniendo los domingos a escuchar al pastor. Tenés que aprender a vivirlo vos, con tu Señor. Abrir tu Biblia, llorar con el Señor, derramar tu corazón, pedirle luz y guía, y Él no te va a fallar, porque Dios escucha el clamor de sus hijos. ¿Qué necesitas? Que Dios trabaje. ¿En qué emoción? ¿En qué preocupación? ¿En qué situación? Tenés que aprender a entender que tu mente es una torre de control. No dejes aterrizar a todos los aviones. Solamente deja que aterricen los que vienen del cielo. Los que vienen del otro lado, no hay lugar para la torre de control. Pero tal vez estás aquí en esta hora, en una larga espera. Yo me deleito tanto que Dios llega siempre a tiempo. Capaz que tu espera lleva 38 años. Como aquel de Juan capítulo 5, ¿te acordás? El paralítico de Betesda. Si yo tuviera que hacer una historia clínica de las emociones de ese paralítico, certificado de función emocional. Pero en el momento justo de la espera, llegó Jesús. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y la espera se terminó. Había una mujer que hacía 12 años que esperaba. Y estaba flaca, piel y hueso, fundida económicamente. Y solo dijo, si toco el borde de su manto. 12 años de espera. Y Jesús llegó. No sé los años que Bartimeo estuvo en Jericó pidiendo, pero alguien le dijo que el Mesías pasaba por allí. Y empezó a gritar. Es ahora o nunca. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Shh, no molestes al maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene. Y se acerca a alguien y le dice, Bartimeo, ten ánimo, Jesús te llama. Terminó la espera. Ese es el Cristo en esta noche. Yo les quiero decir a todos, terminó la espera. Aunque no cambien las circunstancias, terminó la espera.
aunque todavía batallemos con la vida, terminó la espera. Porque Jesús llega al lado tuyo, porque te ama y porque quiere levantar un altar contigo para que le busques. Estás lejos del Señor, terminó la espera. Vení a Cristo en esta noche. ¿Te sentís en el fondo del pozo? Si te sentás con Jesús vas a decir como el salmista en el 73, me tomaste de la mano derecha, me guiarás según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué tal si hacemos nuestro propio altar en esta noche y oramos al Señor? Vamos a inclinar la cabeza. ¿Quién controla tus emociones? ¿Quién tiene la torre de control? Llegó la hora de pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, toma la torre de control. Yo creo en ti. Pero tal vez haya entre nosotros alguien que hace rato necesita encontrarse con Jesús. Terminó la espera, Él está aquí, murió en la cruz por vos, te ama y está golpeando la puerta de tu corazón. Terminó la espera. Llegó la hora de abrir tu corazón a Él, pedirle que te perdone y sea tu Salvador. Y yo quiero ayudarte con una oración de fe. Terminó la espera. Si querés recibir a Jesús como tu Salvador, que Él entre en tu vida y te llene de su paz y su perdón. Tenés que pedirle perdón por tus pecados. Tenés que poner tu fe en Él, creer que murió en la cruz por vos y que resucitó y que ahora golpea tu corazón. Y lo podés hacer con una oración de fe. Y yo te voy a ayudar en este momento para que ores conmigo. Decile al Señor así: Señor Jesús, ahí donde estás, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y quiero pedirte que entres en mi vida. Señor, te acepto como mi Salvador. Señor, te doy la torre de control. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.